Voy a hacerlo muy coloquial. Amigas, amigos, bienvenidos. Aunque los responsables por el orden establecido no se den cuenta, el sufrimiento de los excluidos se proyecta ineluctablemente sobre todo el cuerpo social. Así, el daño causado a cada ser humano, por más humilde que sea, afecta a la propia comunidad como a un todo. Las víctimas se multiplican en las personas de los familiares inmediatos sobrevivientes, quienes, además, son forzados a convivir con el suplicio del silencio, de la indiferencia y del olvido de los demás. Tal vez hayamos encontrado en estas palabras del jurista Antonio Cansado Tridade la descripción más cercana y justa para estas humildes jornadas. En ellas, el magistrado brasileño describe con buena pluma la importancia del tratamiento del tema que nos convoca. Sus palabras resultan especialmente interesantes en la medida en que nos enseñan cómo la realidad del sufrimiento provocado por la tragedia de la desaparición de un ser querido y la práctica de la desaparición forzada de personas como tal no son ajenas a una estrategia de exclusión social de la que se nutre un orden injusto que no adolece de sujetos responsables. Damos con ello y con esto inicio a las segundas jornadas de memoria democrática, no sin antes, y habrá más oportunidades para ello a lo largo de los próximos días, de agradecer a la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia. Bienvenidos y bienvenidas. Os dejo con Vicente Andrés, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Bienvenidas y bienvenidos los compañeros y compañeras del sindicato, a los jueces y juezas que participan con nosotros de oyentes y de ponentes en los días posteriores, al subdelegado del Gobierno, a todas las personas que han decidido venir a escuchar un poco en estas jornadas tema tan importante y tan de actualidad y que tenía que haber sido siempre de lo que es la memoria histórica y la memoria democrática. En definitiva, lo que nos une a todos y a todos los que estamos aquí es por mantener un poco el recuerdo y recuperar la dignidad de miles de personas que han sido asesinadas, no solo en España, también en otros lados del mundo, del planeta, pero nosotros centramos nuestras reivindicaciones en lo concreto, en Castilla y León, que es nuestro marco de actuación, en forzar también a nuestros gobiernos, aunque a nuestro gobierno, que lógicamente el planteamiento es de carácter internacional y estas jornadas van a profundizar mucho en este tema, no solo del problema español, sino el tema común de los desaparecidos y los desaparecidos forzados en el conjunto del planeta. Por lo tanto, las jornadas se presentan como muy potentes, muy interesantes. Es el segundo año que las hacemos. Es un ejercicio de humanidad absoluto el que hacen todas las personas que debatimos y trabajamos sobre este tema, y es una obligación moral y ética que tenemos como ciudadanos conmemorar o recordar a las personas asesinadas. En este país ha pasado 60 años hasta que se han dado los primeros pasos en esto. La ONU, creo que fue en el 48 cuando redactó aquella declaración de los derechos humanos donde se recogía estas reivindicaciones, ¿no? En España hemos tardado 60 años, 2007. La primera ley de memoria histórica, ¿no? 30 años después de recuperar la democracia, excesivo tiempo para ello, pero más vale tarde que nunca, y se inició un proceso de recuperación de esa memoria. Nosotros en Castilla y León, es un poco el comentario que quiero hacer añadido a todo esto, bueno, hicimos nuestro trabajo también, ¿no? Ya sabéis, aquí lleva el gobierno del Partido Popular 39 años. Luego me referiré, si no me alargo mucho, a la parte final, el porqué, ¿no? Uno de los porqués. Lleva 39 años el gobierno del Partido Popular aquí, pero conseguimos en el año 2018 pactar
negociar y pactar con el Gobierno de Castilla y León, presidido por Vicente Herrera, un hombre cristiano de profundas convicciones, pero con una especial sensibilidad conseguimos pactar un decreto de la memoria histórica. Además fue en el Congreso donde lo que ahora Ángel Hernández, que es presidente de la Fundación Paz y Solidaridad, fue secretario general antes que yo, fue en el Congreso del Cambio donde pusimos esa reivindicación encima de la mesa y donde el Gobierno regional cogió el guante y luego lo desarrolló. Fue un acuerdo con nosotros, las organizaciones sindicales, también con las organizaciones memorialistas, muy deslavazadas, por cierto, en el conjunto de Castilla y León, pero conseguimos ese decreto de la memoria histórica de un gobierno de derechas, insólito y no se ha vuelto a repetir en ninguna comunidad, que yo sepa, de España. Fue un logro sindical de primera magnitud el que logramos con este acuerdo. Se condenaba la vulneración de los derechos humanos en la guerra civil y en el franquismo. Era muy claro, muy nítido aquel decreto de la memoria histórica que hoy sigue en vigor, que me voy a referir a él. Se ponían recursos económicos, se montaba un consejo de participación institucional, entidades locales, universidades, sindicatos, organizaciones memorialistas, estudiosos sobre el tema. Era un órgano de participación, se ponían recursos, se planteó la creación de un banco de ADN, en definitiva también un mapa de fosas encargado a la Universidad de Burgos. O sea, era un decreto de la memoria histórica pactado con las organizaciones sindicales desde esa posición y ese ejercicio de humanidad. Eso se consiguió en el año 2018, pero el Gobierno de Castilla y León cambiamos de presidente y cambiamos de gobierno, de coalición, y vinieron la extrema derecha, que una de sus principales planteamientos y condiciones para ese pacto era la ley de la concordia, como ha habido en otras comunidades autónomas, pero aquí nosotros siempre hemos sido los pioneros en esta Castilla y León ahora, en todas estas cosas tan malas, ¿no? Y el primer gobierno de coalición y de los primeros que alcanzaron hacer ese decreto de la memoria histórica, que no reconoce el golpe de Estado, que no mezcla víctimas y verdugos, que pone a la Segunda República como un elemento también de agresividad y de ilegalidad. Bueno, en fin, faltaban a la verdad y a la historia un decreto, o sea, un proyecto de ley que hoy, precisamente, parece que se va a caer. Y hoy es un buen día, por eso se ha roto el pacto de la derecha y de la extrema derecha salieron de los 5 gobiernos autonómicos y la verdad es que ahora estamos recuperando poco la vuelta a ese carril democrático, se recupera el diálogo social, parece ser que se plantea el diálogo político, se recupera la Agenda 2030 y sus políticas de desarrollo, en fin, parece que volvemos a ese Estado democrático que estaba casi suspendido por esta gente de la extrema derecha que venía a destruir todo lo que se movía y olía progresista. Incluso a nosotros nos mandaron prácticamente a la clandestinidad democrática, prácticamente no nos reconocían como interlocutores sociales en Castilla y León. Nunca hubo reuniones, nunca hubo acuerdos, nunca hubo negociaciones con ellos. Bueno, pues ahora parece que hoy, después de un movimiento político también de la izquierda y de la oposición, parece que ha dejado al Partido Popular fuera de juego, que pretendía mantener viva la ley de la concordia, el proyecto de ley de la concordia, mantenerla viva para 2, 3, 4, 5 meses, a ver si la coyuntura cambiaba y volvían otra vez a las andadas. Pero la jugada no le ha salido y el miércoles que viene se votará en las Cortes de Castilla y León este proyecto de ley de la concordia. Y ya ha manifestado el Partido Popular que no va a ser así, que no van a votar a favor y por lo tanto decae. Consecuencia, el decreto de la memoria histórica vuelve a tener vigencia y nosotros vamos a exigir que se ponga en marcha. Eso viene un buen día, porque hoy no creo que sea por la presión que hemos ejercido sobre ello, pero el movimiento sindical ha contestado mucho a la extrema derecha aquí en Castilla y León. Hemos hecho movilizaciones desde su llegada, hemos ido a la ofensiva, no hemos esperado a responder a cada agresión, hemos ido a la ofensiva porque venían a suspender la democracia en Castilla y León con temas, por ejemplo, como este de la memoria histórica. Estamos en ese sentido felices de que ya estén fuera, esperemos que por mucho tiempo. No sabemos si las próximas elecciones volverán a las andadas y necesitarán un acuerdo de gobierno, pero ahora se abre un espacio de nuevo que nos permite respirar y nosotros,
Vamos a insistir, a poner en marcha de forma inmediata todo lo que tiene que ver con la memoria histórica que está vigente en estos momentos. Nuevos tiempos para Castilla y León, nuevos tiempos también para España, que continúa una hoja de ruta de democratización. Se ha presentado un plan de acción para la democracia que va a profundizar en estos 3 años de legislatura, si duran, en todos los aspectos relevantes para la democracia, como es meter mano al asunto de los medios de comunicación y acabar con esto de los bulos, que es por donde quiero acabar, porque aquí en Castilla y León el gobierno lleva el Partido Popular 38 años y lo que queda y tal, 39, casi 40, lo mismos que la dictadura. 40 años del Partido Popular. Aquí echaron a la izquierda también a Demetrio Madrid por un bulo. Presentaron denuncias, se fueron a los tribunales, le declararon inocente y era una cosa menor lo que se planteaba en esos momentos. Se creó una mentira que fue un juicio social y que duró lo que duró este hombre en el gobierno, que le tuvieron que sustituir, y desde entonces José María Aznar, contra todo pronóstico, ganó las elecciones en el 87 y hasta hoy. O sea que esto de los bulos, las mentiras, las invenciones dan mucho juego y dan lo que dan. Y aquí es lo que hemos tenido durante casi 38 años, o tenemos, del Partido Popular. Pero bueno, el sindicalismo está vivo, el sindicalismo resiste y vamos a seguir trabajando por avanzar en la democracia en nuestra comunidad y, si es posible, cambiar el gobierno. Y si no, haciendo nuestro trabajo, que es sindicalismo sociopolítico desde el progresismo. Y nada más es lo que quería decir. Y ahora el compañero Gelo, que es el presidente de la Fundación Paz y Solidaridad, fue el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica y ex secretario general de Comisiones Obreras. Nada más, gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia y muchas gracias, Óscar, a Comisiones Obreras de Ávila y a la Fundación Jesús Pereda por la invitación a este acto, ¿no? Bueno, disculparme porque llevo mucho tiempo sin hablar en público, bueno, casi ya no hablo con nadie, ¿no? Llegan unas edades que se termina uno aislando, ¿no? Y mis disculpas anticipadas, ¿no? Bueno, muchas de las cosas que ha dicho Vicente inevitablemente las tengo que repetir o orientar otra vez, ¿no? Entre otras cosas porque hemos sido copartícipes los dos de una parte de estos últimos 25 años de comisiones obreras y en relación con el tema de la memoria histórica y más en lo concreto sobre cómo se labró el tema del decreto de memoria histórica en Castilla y León, pues prácticamente lo hicimos los dos mano a mano, ¿no? Sobre todo luego le tocó a él más porque en 48 horas yo me fui y él se quedó, ¿no? Y en esas 48 horas, como intentaré explicar ahora, surgió la luz para alumbrar el decreto de memoria histórica y democrática de Castilla y León. Bueno, yo, un poco por la parte final de la exposición del secretario general de Comisiones Obreras, ojalá, y bueno, vamos a ser bien pensados, aunque ser bien pensados en la credibilidad de las posiciones políticas hoy en día es bastante difícil, es casi como para un ateo como yo ser creyente, ¿no? Pero ojalá eso sea así, ¿no? Y el presidente de la Comunidad de Castilla y León esté iluminado y vuelva a poner las manijas del reloj otra vez en el punto de partida, donde nunca tenía que haber partido. Él inició la aventura con la extrema derecha institucional en este país y bueno, vamos a ver si él va a ser ahora también el que reinicie otro ciclo y otros queridos compañeros y compañeras suyos de presidentes de comunidades de otros sitios toman nota, ¿no? En relación con este tema, hace 48 horas el PP en Baleares, en necesidad de la extrema derecha, se ha cargado la ley de la memoria, alegando que como cae ya una nacional, ya sobra, ¿no? Podríamos decir eso, por ejemplo, con todo el respeto, por supuesto, de la ley de víctimas del terrorismo.
por poner un ejemplo, ¿no? Donde ha sido replicada y replicada y otra vez, por ejemplo, en la ley o en el borrador de ley de la Concordia de aquí de Castilla y León o de otras que se han aprobado y que afortunadamente el Gobierno de la Nación las está intentando paralizar por la vía constitucional, ¿no? Bueno, yo quiero hacer aquí, antes de entrar en ese tema, hacer un reconocimiento, porque aquí hay gente que sois compañeros y compañeras de la organización y otra mucha gente que no, pero quizá este retomar otra vez, que decía Vicente, el diálogo social, volver a retomar otra vez todas aquellas cuestiones que se habían pactado en ese periodo glorioso de consenso social y político y social en Castilla y León. Yo creo que hay que decirlo. Quien ha sido abanderado durante estos 2 años y ariete contra la política de la extrema derecha y del hacerse querer por el gobierno del Partido Popular ha sido Comisiones Obreras de Castilla y León y este señor. Ahora pueden apuntarse mucha gente al cargo, pero ahí están las hemerotecas. Y por lo tanto yo quiero felicitarte a ti y a la organización Vicente por la pelea que habéis mantenido durante estos 3 años, que efectivamente nos ha supuesto mucho dolor en la organización, dolor como organización y dolor hacia las personas, porque hemos tenido que hacer grandes sacrificios que han conllevado despidos y otras muchas situaciones, ¿no? Y por lo tanto, bueno, las cosas tienen consecuencias. Y cuando ahora llega esto, no es porque haya ido a misa el presidente y se le haya iluminado, sino porque, en fin, este era el camino que tenía que haber seguido, negociar políticamente en el Parlamento, negociar, seguir manteniendo el diálogo social y con la sociedad civil y arrinconar a la extrema derecha, ¿no? Pero bueno, se entiende que el poder es el poder y es muy gustoso. Bueno, lo de la memoria histórica y democrática, bueno, yo no sé si en España hay memoria o hay desmemoria. No lo sé. Es verdad que hablar de memoria democrática 80 años después de las cosas, de que finalizó la guerra, pues hay que echarle mucha memoria. Porque desde que finaliza la guerra hasta el decreto Zapatero, coloquialmente en el año 2007, desde un punto de vista legal, institucional, no ha habido nada. A diferencia de otros países, por ejemplo Argentina o Chile, ¿no? Que tuvieron dictaduras de 10 años y vinieron los procesos de ley final, etc. Aquí acabó la guerra, 40 años de dictadura y de represión, y desde el 77 hasta el 2007 en el olvido y en el limbo de la democracia. De todos, ¿eh? De todos. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a decir que hay una memoria histórica y democrática, pero llegó muy tarde. Llegó muy tarde. Dice el tango que 20 años no son nada, pero 80 son muchos. Y lo que no habíamos conseguido que se aplicara nada, ni por la izquierda social, ni por la izquierda sindical, ni siquiera por las organizaciones memorialistas en Castilla y León, porque es verdad que las asociaciones memorialistas, no todas, porque ahí dentro de las asociaciones memorialistas de Castilla y León hay sus diferencias entre los foros y otro tipo de asociaciones, pero aquellas asociaciones que desde el año 2000 más o menos iniciaron la tarea de localizar fosas, de dejar por escrito qué estaba ocurriendo, qué estaban haciendo, lo hicieron en una situación de absolutamente, en el mejor de los casos, de alegalidad. Porque cuando se abre una fosa y se encuentra un cadáver, tiene que haber un juez. Todo el mundo ha mirado, afortunadamente, porque si los cogen ahora, los mismos están todos en la cárcel, con las cosas que estamos viendo. Y bueno, han sido las asociaciones de la memoria en Castilla y León que no funcionan en todas las provincias, con más voluntad y voluntarismo que recursos en muchas ocasiones,
los que han estado haciendo en ese campo, porque la memoria ocupa muchas cosas, ¿no? Pero en el campo de intentar localizar y entregar los cuerpos de las personas que fueron asesinadas, pues hay que reconocerles un gran mérito. Un mérito que han estado al margen de la legalidad. Ni siquiera después de la ley del presidente Zapatero del 2007 hasta la entrada del decreto en Castilla y León, la administración de Castilla y León en todo este asunto es verdad que nunca tuvo ánimos de meterse con el tema ni de revolver tal, quizá también un poco por la personalidad del presidente Herrera y de las personas más allegadas a él. Otra cosa es el resto del Partido Popular sociológicamente en este tema, ¿no? Y fueron funcionando. Ni siquiera la ley de Zapatero les dio cobertura, siguieron funcionando como si no hubiera habido la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Pues de las casualidades de la vida. Congreso de Comisiones Obreras, 2 de junio del año 2017, yo ya me tenía que ir, afortunadamente para la organización y para mí, después de 14 años, y en las últimas exposiciones que hice estaban allí todos los portavoces de los grupos parlamentarios y una buena representación del Gobierno de Castilla y León, UGT, la patronal, en fin, todas estas cuestiones, y planteé que ya iba siendo hora de que en Castilla y León se sacara a la gente de las cunetas, que dejáramos la ideología aparte y aunque solo fuera por humanidad y por principios cristianos, porque se lo estaba diciendo gente que va a misa y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues 20 años no son nada, pero en 72 horas se puso en marcha el tema. Y como antes ha dicho Vicente, 72 horas nos convocaron y buscamos la vía. Y esa vía era contactar con el gobierno a personas de las asociaciones de la memoria, se reunieron con ellos, empezaron a hacer una andadura discreta, nada de redes sociales ni de publicación, como creo que hay que hacer las cosas, y acordaron ir al decreto. Antes de ir al decreto y su contenido, que fue pactado por el gobierno, las asociaciones de la memoria, secretario general de Comisiones Obreras, secretario general de la UGT, que se incorporó a posteriori a este proceso, lo primero que se decidió y que decidimos es si íbamos a ir hacia una ley o a un decreto. Adoptamos que era el mejor el decreto porque era lo más rápido y porque si el contenido del decreto era el que nosotros creíamos que era el de desarrollar la ley Zapatero en el ámbito de Castilla y León, pocas cosas al margen del contexto legal que hay de diferencia, evidentemente, de una ley a un decreto, pero que nos permitía andar. Entre otras cosas porque tramitar en las Cortes de Castilla y León en aquel momento una ley, no había seguridad de que el grupo mayoritario en aquel momento, el Partido Popular, lo pudiera sacar adelante. Ni siquiera presentarlo, por la sociología propia de quienes estamos hablando. Bueno, se aprobó el decreto, se puso en funcionamiento y el Gobierno de Castilla y León me propuso como presidente. Fui afectado por los componentes de ese consejo, donde estaban las 4 universidades públicas, 6 o 7 miembros de las asociaciones de la memoria, la Federación de Municipios, la propia Junta con varias consejerías, las 2 organizaciones sindicales mayoritarias, no sé si me olvido de alguien, ¿no? Y empezamos a andar y partíamos de cero, ¿no? En el tiempo que estuve con 3 consejeros de la presidencia, uno del Partido Popular, que fue el impulsor con el presidente Herrera de la negociación del decreto, con el señor Igea y con el último consejero del Partido Popular en las anteriores elecciones.
Tengo que decir que todas las actuaciones que se han realizado en ese periodo, desde la primavera del 2018, pandemia por medio, hasta las elecciones desgraciadas del año 2022, todas las actuaciones que tomó el Gobierno de Castilla y León sobre este tema fueron a propuestas y consensuadas en el Consejo. No hemos tenido ningún problema con ninguno de los dirigentes de la Junta de Castilla y León, bien fueran del Partido Popular o fueran de Ciudadanos, en el Consejo, en absoluto. Pusieron recursos propios. Posteriormente, a través del Gobierno de la Nación, en el plan cuatrienal, empezaron a llegar también recursos a la Junta de Castilla y León, íbamos elaborando los programas de acción con las asociaciones, etcétera, etcétera. Se siguieron sumando cadáveres de fosas, se consiguió hacer el mapa de fosas de Castilla y León, que no se llegó a presentar en público por los acontecimientos de la llegada de Vox, pero está colgado en la página web de la Junta de Castilla y León, con que pongáis mapa de fosas, ahí le tenéis, con las casi 700 fosas en una comunidad donde no hubo guerra, salvo en el frente del norte, León, Asturias, y en la sierra con Madrid, y bueno, otra serie de actuaciones, ¿no? Cuando se conoció el resultado del proceso electoral y temiendo que la entrada de Vox en el gobierno, me permití, no sé si con acierto o no acierto, pero bueno, así son las cosas, me permití escribirle una carta pública al presidente de la Junta de Castilla y León anunciándole que si daba cabida a la extrema derecha en el gobierno de Castilla y León, yo no podía seguir de presidente del Consejo. Primero por razones democráticas y segundo, propia conciencia y trayectoria sindical y política y personal mía, ¿no? Entró en el gobierno y en julio del año 2022 presenté mi dimisión. El Consejo, desde un punto de vista legal, sigue existiendo. No han elegido a ninguna persona a la presidencia del Consejo y tampoco desconozco, porque con los contactos que he tenido con los antiguos gestores tampoco lo saben, si han seguido funcionando subvenciones a las asociaciones, etc. Bueno, el Consejo estaba previsto que desapareciera en la disposición transitoria X del bodrio del proyecto de ley de Concordia, que, en fin, todo lo que ha pasado desde el año 1931 hasta ahora es culpa de la República y de ETA. Ya está. Y entonces, pues, como todo ha sido culpa de esas dos cuestiones, pues, ¿qué más se puede decir, ¿no? No sé si tiene 10 o 12 folios, el decreto, de los cuales 7 o 8 son el reglamento que teníamos en el decreto de todo el procedimiento para el tema de las exhumaciones, ¿no? Que estaban obligados por el seguimiento de la ley del año 2022 del nuevo gobierno, del gobierno actual, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido un poco esta peripecia que hemos tenido en Castilla y León, ¿no? Bueno, yo espero que ahora, si se vuelve a esa normalidad, pues elijan un presidente o una presidenta, se vuelva otra vez a trabajar en coordinación con el Ministerio de Presidencia del Gobierno de España y se sigan haciendo otras muchas cosas, que no solamente es el tema de la localización de exhumación, que, entre otras cosas, si ahora se quisiera hacer bien, son las administraciones públicas las que lo tienen que hacer, directamente, y con la supervisión de la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hacer las cosas como hay que hacerlas desde un punto de vista de seguimiento y desarrollo de la ley. Y pocas cosas más, ¿no? Felicitarme por hasta el miércoles y esperemos que en las próximas elecciones no se vuelva a repetir la jugada y volvamos otra vez a las andadas, ¿no? Y desear que desde el Gobierno de la Nación
peleen duramente contra todas las administraciones que quieren retorcer y desvirtuar lo que ha sido la historia de este país, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues creo que hay personas más autorizadas que nosotros, que somos simples sindicalistas, que hay juristas y personas de alto nivel, por sus conocimientos y por las responsabilidades que tienen. Esperemos que consigamos llegar esto a buen puerto, ¿no? Independientemente de quién gobierne la nación, porque son las leyes las que hay que aplicar, no el gobierno. Muchas gracias y hasta siempre.